Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir las mejores series y películas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en el emocionante mundo de los estrenos turcos que nos esperan en 2025. Sí, así como lo oyen, el futuro cercano nos trae un aluvión de producciones que prometen dejarnos sin aliento, series que nos atraparán desde el primer episodio y nos harán desvelarnos por saber qué pasará después. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama, acción, misterio y por supuesto, esa pizca de sabor turco que tanto nos gusta. Les aseguro que este vídeo está repleto de información jugosa, trailers exclusivos y predicciones sobre las series que van a dominar nuestras conversaciones el próximo año. Así que relájense, tomen su té turco y acompáñenme en esta aventura. Pero antes de comenzar, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las recomendaciones, si se sienten identificados con mis gustos, por favor suscríbanse. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del entretenimiento turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esos explosivos estrenos turcos de 2025. Empezamos fuerte con una serie que ya está generando muchísima expectativa: Sombras del Bósforo. Se trata de un thriller psicológico ambientado en la majestuosa Estambul, que nos sumerge en una red de secretos, mentiras y traiciones. La historia gira en torno a una joven fiscal, Elif, interpretada por la talentosísima Hazal Kaya, quien se enfrenta al caso más complejo de su carrera, la misteriosa muerte de un empresario multimillonario. A medida que Elif profundiza en la investigación, descubre que las pistas la llevan a un oscuro submundo donde nada es lo que parece. La serie promete ser visualmente impactante, con una fotografía cuidada al detalle y locaciones impresionantes que capturan la esencia de Estambul. Además, cuenta con un elenco de lujo con actores consagrados y jóvenes promesas que aseguran interpretaciones memorables. Lo que más me atrae de Sombras del Bósforo es su ritmo trepidante, los giros inesperados en la trama y la complejidad de los personajes, que nos obligarán a cuestionar nuestras propias convicciones. Si les gustan los thrillers que te mantienen al borde del asiento, esta serie es para ustedes. Pero vayamos más allá de la premisa básica. Sombras del Bósforo no solo se centra en la investigación criminal. También explora la vida personal de Elif. La serie ahonda en sus luchas internas, sus traumas del pasado y sus relaciones personales. Veremos a una Elif vulnerable, que a pesar de su aparente fortaleza, lidia con sus propios demonios mientras intenta desentrañar la verdad detrás del asesinato. La serie también promete mostrar una Estambul que va más allá de los clichés turísticos. Si bien veremos los lugares emblemáticos de la ciudad, también exploraremos los barrios menos conocidos, los callejones oscuros y los rincones donde se esconden los secretos más sórdidos. La fotografía jugará un papel crucial para crear una atmósfera de misterio y tensión constante. Se rumorea que los directores se inspiraron en el cine noir clásico y en las obras de Hitchcock para lograr este efecto. Además de Hazal Kaya, el elenco de Sombras del Bósforo incluye a nombres como Mehmet Kurtulus, que interpreta al jefe de policía y mentor de Elif, un hombre curtido por la vida y con sus propios secretos. También tendremos a Burak Deniz, quien da vida al principal sospechoso, un hombre carismático y enigmático con un pasado turbio. La química entre estos tres actores promete ser explosiva. Se dice que los guionistas se inspiraron en casos reales de corrupción y crimen organizado en Turquía para crear la trama de Sombras del Bósforo. Esto le da a la serie un toque de realismo que la hace aún más impactante. Además, la serie abordará temas sociales relevantes como la desigualdad, la corrupción y la lucha por la justicia. Continuamos con una propuesta completamente diferente, pero igualmente irresistible: El Jardín de las Rosas Olvidadas. Esta serie nos traslada a la idílica región de Capadocia, famosa por sus paisajes de ensueño y sus formaciones rocosas únicas. Aquí conocemos a Zeynep, una joven artista que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su abuela, una mujer enigmática que guardaba secretos de familia. Al explorar la antigua casa de su abuela, Zeynep descubre un diario que revela una historia de amor prohibido, intrigas palaciegas y una maldición que pesa sobre su familia desde hace generaciones. El Jardín de las Rosas Olvidadas es una serie que combina romance, drama familiar y elementos de fantasía, creando una atmósfera mágica y envolvente.
La serie promete ser una oda a la belleza de Capadocia, con escenas impresionantes que nos transportarán a este lugar mágico. Además, la historia de amor prohibido entre los protagonistas promete robarnos el corazón y hacernos suspirar. Si son amantes de las historias épicas, los romances apasionados y los paisajes de ensueño, no se pueden perder El jardín de las rosas olvidadas. Pero no nos quedemos solo con la superficie. El jardín de las rosas olvidadas es mucho más que un simple romance. La serie explora temas profundos como la memoria, el legado familiar y la búsqueda de la identidad. Zeynep no solo está tratando de desentrañar los secretos de su abuela, sino que también está tratando de encontrarse a sí misma. La serie también promete ser una exploración de la cultura y las tradiciones de Capadocia. Veremos las costumbres locales, la artesanía tradicional y la gastronomía de la región. Los creadores de la serie se han esforzado por ser lo más auténticos posible en su representación de la vida en Capadocia. La actriz que interpreta a Zeynep, Ayka Aysin Turan, ha hablado en varias entrevistas sobre la importancia de este papel para ella. Dice que se siente muy conectada con el personaje y que está muy emocionada de poder contar esta historia. El actor que interpreta al protagonista masculino, Burak Özçivit, también ha expresado su entusiasmo por el proyecto. Dice que es una historia única y que está seguro de que el público la disfrutará. La música de El jardín de las rosas olvidadas también jugará un papel importante en la creación de la atmósfera mágica y envolvente de la serie. Se dice que la banda sonora incluirá música tradicional turca combinada con elementos modernos. Ahora prepárense para reír a carcajadas con La familia desastre, una comedia que promete ser el éxito del año. La serie nos presenta a los Altinsoy, una familia disfuncional y extravagante que vive en un barrio humilde de Estambul. El padre, un inventor frustrado, la madre, una ama de casa obsesionada con las telenovelas, y sus 3 hijos, cada uno más peculiar que el anterior, se enfrentan a situaciones hilarantes y absurdas en su día a día. La familia desastre es una serie que apuesta por el humor blanco, las situaciones cómicas y los personajes entrañables para conquistar al público. La serie promete ser un reflejo divertido y realista de la vida cotidiana en Turquía, con personajes con los que todos podemos identificarnos. Si necesitan una dosis de alegría y buen humor, no se pierdan La familia desastre. Pero no se equivoquen, La familia desastre no es solo una comedia superficial. La serie también aborda temas importantes como la pobreza, la desigualdad y la lucha por alcanzar los sueños. A través del humor, la serie nos invita a reflexionar sobre la realidad social de Turquía. La serie está protagonizada por un elenco de actores cómicos muy populares en Turquía. Se dice que la química entre ellos es increíble y que esto se refleja en la pantalla. Los guionistas de La familia desastre son conocidos por su humor inteligente y su capacidad para crear situaciones cómicas que resultan creíbles. Uno de los aspectos más destacados de La familia desastre es su banda sonora. La serie incluye música tradicional turca combinada con canciones pop modernas. La música ayuda a crear un ambiente alegre y divertido. Los creadores de La familia desastre esperan que la serie se convierta en un éxito internacional. Creen que el humor es universal y que la serie puede conectar con el público de todo el mundo. Cambiamos de género radicalmente con El último Janissary, una serie de acción y aventuras que nos transporta al siglo XVII, durante el reinado del Imperio Otomano. La historia sigue a un joven guerrero, Ali, quien se une al cuerpo de los jenízaros, una élite militar temida y respetada en todo el mundo. Ali deberá superar duras pruebas y enfrentar peligrosas misiones para demostrar su valía y convertirse en uno de los mejores jenízaros de la historia. El último Janissary es una serie ambiciosa y espectacular, con escenas de batallas épicas, vestuarios impresionantes y una recreación histórica cuidada al detalle. La serie promete ser un homenaje a la valentía y el honor de los jenízaros, al tiempo que nos sumerge en un periodo fascinante de la historia de Turquía. Si son amantes de las series de acción, las aventuras históricas y los personajes heroicos, no se pueden perder El último Janissary. Pero El último Janissary es mucho más que batallas y acción. La serie también explora la cultura y las costumbres del Imperio Otomano. Veremos la vida en el palacio, las intrigas políticas y las relaciones personales entre los jenízaros. La serie ha contado con la asesoría de historiadores para garantizar la precisión histórica. Los vestuarios, las armas y los escenarios se han recreado con gran detalle. El actor que interpreta a Ali, Ismail Egesasmaz,
ha tenido que someterse a un intenso entrenamiento físico para poder interpretar las escenas de acción. La serie se ha filmado en localizaciones reales en Turquía y en otros países de la región. Los creadores de El último Janissary esperan que la serie sirva para dar a conocer la historia del Imperio Otomano a un público más amplio. La banda sonora de El último Janissary es épica y emotiva. La música ayuda a crear un ambiente de tensión y emoción en las escenas de acción. Los creadores de la serie esperan que El último Janissary se convierta en un referente dentro del género de las series históricas. Y para cerrar con broche de oro, les presento El secreto de la isla, una serie de misterio que nos lleva a una remota isla en el mar Egeo. Aquí un grupo de personas se reúne para celebrar el aniversario de bodas de un matrimonio adinerado. Sin embargo, la celebración se ve interrumpida por una serie de extraños sucesos que revelan oscuros secretos y viejas rencillas entre los invitados. El secreto de la isla es una serie que juega con el suspense, la intriga y las relaciones interpersonales para mantenernos enganchados desde el principio hasta el final. La serie promete ser un laberinto de pistas falsas, giros inesperados y revelaciones sorprendentes que nos obligarán a cuestionar la inocencia de todos los personajes. Si les gustan los misterios bien construidos, los personajes complejos y las atmósferas opresivas, no se pueden perder El secreto de la isla. Pero El secreto de la isla no es solo un misterio. La serie también explora las relaciones humanas, los secretos familiares y las consecuencias de las acciones del pasado. La isla en sí misma es un personaje más de la serie. Su belleza y aislamiento contribuyen a crear un ambiente de tensión y claustrofobia. La serie cuenta con un elenco de actores muy conocidos en Turquía. Cada uno de ellos interpreta a un personaje con sus propios secretos y motivaciones. Los guionistas de El secreto de la isla son maestros en el arte de crear suspense y mantener al espectador adivinando hasta el final. La música de El secreto de la isla es inquietante y atmosférica. La música ayuda a crear una sensación de misterio y peligro. Los creadores de la serie esperan que El secreto de la isla se convierta en una de las series de misterio más populares de Turquía. Y ahí lo tienen. Un adelanto de los explosivos estrenos turcos que nos esperan en 2025. Espero que esta selección les haya gustado y que estén tan emocionados como yo por ver estas series. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de lo que está por venir, así que estén atentos a mis próximos vídeos, donde les traeré más novedades y trailers exclusivos. En resumen, hoy hemos explorado 5 series turcas que prometen arrasar en 2025, el thriller psicológico Sombras del Bósforo, el romance y la fantasía de El jardín de las rosas olvidadas, las risas aseguradas con La familia desastre, la acción épica de El último Janissary, y el misterio enigmático de El secreto de la isla. Cada una con su propio encanto y atractivo, estoy segura de que alguna de ellas se convertirán en sus próximas obsesiones. Pero la industria turca no se detiene ahí. Además de estas 5 series principales, hay muchas otras producciones en camino que podrían sorprendernos. Se rumorea que varios canales de televisión están trabajando en nuevas series de época, comedias románticas y dramas familiares. También se espera que las plataformas de streaming sigan apostando por las series turcas, con producciones originales que exploran temas más arriesgados y experimentales. El éxito de las series turcas en el extranjero ha impulsado la inversión en la industria y ha atraído a talento de otros países. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, lo que podría llevar a la producción de series aún más ambiciosas y de alta calidad. Además, la tecnología está jugando un papel cada vez más importante en la producción de series turcas. Se están utilizando efectos especiales más sofisticados y técnicas de filmación innovadoras para crear experiencias visuales más impactantes. El futuro de las series turcas parece brillante. Con una industria en constante crecimiento, un talento creativo excepcional y una audiencia global cada vez mayor, las series turcas están destinadas a seguir conquistando el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los estrenos turcos de 2025. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber cuáles de estas series les llaman más la atención, qué actores o actrices tienen ganas de ver en pantalla y qué tipo de historias les gustaría que explorara en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo, pero no se vayan todavía.
Antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y, por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.